Lo que voy a hablar es de lo que aparece como GA, bueno, gestión de aula. En realidad el nombre debería ser mucho más largo, debería ser gestión o manipulación o manejo de todas las condiciones que hay presentes en el aula, de todas las variables que hay presentes en el aula, y hay muchas. Hay muchas y las podemos agrupar en algunos campos que son a los que yo me voy a referir pues muy brevemente. Yo las agrupo principalmente en torno a 5 grandes áreas de intervención. Pero no es una cuestión lo de la gestión de aula o la gestión de variables en el aula, no es una cuestión opcional que la gente que cree en esta perspectiva lo hace y la gente que no cree no lo hace, sino que el mero hecho de entrar a un aula y ponerse delante de un público, alumnos, asistentes a una ponencia, el mero hecho de ponerte delante ya modifica la situación. Es decir, yo acabo de empezar a hablar y he modificado todo ya. Inevitablemente, las expectativas que teníais antes de entrar, he modificado, bueno, pues los niveles atencionales, ahora estáis concentrados o menos concentrados, se ha producido un cierto silencio, ayudado con la campanita, ¿no? Pero hay otros niveles que no hay que olvidar. Es decir, dentro de un aula, lo primero es entender qué es un aula. Y un aula es un espacio de convivencia entre personas, pero es un espacio muy especial, porque en ese espacio, que es estrecho, la gente pasa mucho tiempo durante todo un curso, y ahí se van a producir inevitablemente muchísimos contactos, vamos a llamarlo roces interpersonales, entre personas iguales, alumno-alumno, entre personas desiguales, alumnos-profesores. Esos contactos continuos que generan roces, a veces serán roces insípidos, ni positivos ni negativos, algunas veces serán roces dulces, compañerismo, armonía, solidaridad, empatía. Algunas veces serán roces amargos, en forma de conflictos interpersonales, abusos, incomprensiones, malentendidos, gestos, menosprecios, aislamientos, marginaciones. De cualquier caso, roces. Infinidad de roces en todo un año en ese espacio estrecho que llamamos aula. Sobre esos roces que dejan huellas, a veces huellas que se convierten en huellas terriblemente corrosivas y tóxicas emocionalmente, sobre esos roces los profesores tenemos mucho que decir y que hacer, porque es una temeridad dejar que esos roces vayan a la deriva y se regulen solamente por el azar y por la improvisación. Por lo tanto, el profesorado tenemos la obligación, por mejorar el clima del aula, pero también por mejorar las posibilidades de poder dar clase con eficacia y con eficiencia, tenemos la obligación de aprender, si no sabemos lo suficiente, a gestionar esas relaciones interpersonales entre las personitas que hay. El resultado es un clima proclive, favorable a la convivencia, perfecto, o además un clima proclive al trabajo escolar y a la mejora del rendimiento, pues perfecto, más perfecto aún. Convivencia interpersonal y trabajo. Pero no solamente hay relaciones interpersonales de cada uno con los demás, sino que hay que tener en cuenta que cada persona tiene una relación consigo misma. Es decir, tienen la autoestima alta, están felices, satisfechos, se gustan, tienen una noción positiva de su propia valía, o por el contrario hay personas que tienen una relación consigo misma bastante minusvalorada, y cuando tu cabecita gira alrededor de insatisfacción contigo mismo, pues en la cabecita no cabe nada más. Solamente si estamos contentos, satisfechos
con la propia imagen y con la valoración de la propia imagen, entonces somos capaces de centrarnos en otros proyectos y en otras historias. Por lo tanto, hay otro nivel y otro ámbito, que es el nivel de las relaciones intrapersonales de cada persona consigo mismo. Esto atañe al alumnado, pero atañe también al profesorado. Es decir, el profesorado, cuando entréis a un aula, bueno, pues si entráis seguros de vosotros mismos, pues vais a estar más relajados y vais a ser más capaces de lanzaros a. Sin embargo, si estáis más pendientes de vosotros, de la inseguridad, sabré o no sabré, gestionaré mejor o peor los posibles conflictos que puedan aparecer, sacaré a la gente adelante, lo haré bien, lo haré mal, bueno, pues todo esto llena la cabecita de ideas, de creencias, de preocupaciones, y entonces si la llenamos de todo eso, pues caben menos cosas. Otro nivel. En el aula inevitablemente se producen procesos atencionales, es decir, de repente, bueno, pues el profesor, la profesora, distribuye su atención entre la gente y la tarea, y presta más o menos atención a todos, o a algunos, o a casi todos, porque hay profesorado que concentra su atención en unos pocos alumnos, descuidando al resto, o bien distribuyo equitativamente mi atención entre todos. La atención del profesor a los alumnos, pero también hay la atención del alumnado al profesor o del alumnado a la tarea. Y ahí se requiere una mínima concentración, a ser posible una máxima concentración en la tarea, porque si no hay concentración el estudio pasa por una atención concentrada, pero además sostenida en el tiempo. En clase, pero a ser posible también, si da tiempo, hablaremos de que no es suficiente, sino que hay que aprovechar la potenciación de la concentración en clase para entrenar a los alumnos en que sean capaces de concentrarse en casa sin vigilancias de profesores ni de familias ni nada de esto, por propia autonomía. Tercer nivel, la atención, la capacidad del profesorado de captar y mantener la atención durante lo que son las clases. Cuarto lugar, no cronológico, en cuarto lugar el nivel motivacional o el ámbito motivacional, es decir, os vais a encontrar bueno, bachillerato y en ciclos formativos, os vais a encontrar alumnado más o menos voluntario. A veces la voluntariedad es relativa, porque si no hay opciones de trabajo o si no hay opciones de dedicarse a otras cuestiones, bueno, pues a veces se entra presuntamente voluntariamente a realizar unos estudios, pero esa voluntariedad no es del todo real y efectiva. Por lo tanto, aunque sean enseñanzas voluntarias, bueno, pues la voluntariedad no siempre es unánime, y puede haber personas que parece que estén forzadas en niveles postobligatorios. Pero donde seguro que os vais a encontrar con problemas de desmotivación es en los niveles obligatorios. Evidentemente, cuando se fuerza, se obliga a personas, y más a esas edades, preadolescencia, adolescencia, a realizar una actividad que no han elegido libremente, bueno, pues eso, por el mero hecho de ser obligatorio, pues provoca en algunas personas más que en otras, pero en algunas seguro, resistencias que aparecen en forma de conflictos, en forma de actitudes negativas o de conductas disruptivas. Por lo tanto, motivación, nivel motivacional, y ahí también el profesorado tiene mucho que ver respecto de a cuántos alumnos que no estaban dispuestos a implicarse en el estudio soy capaz de implicar. Es decir, qué plus de motivación aporto yo a la clase, porque los que están dispuestos o predispuestos a estudiar, pues ahí aporto poco. Los que tampoco se van a implicar, ahí aporto poco. Pero luego hay una zona de incertidumbre que depende de qué haga yo y cómo lo haga, el que sea capaz de implicar y captar más alumnos o menos. Llevamos 4 niveles, 4 ámbitos,
el interpersonal, el intrapersonal, el atencional, el motivacional, y el quinto es el nivel académico, es decir, la cantidad y la calidad de aprendizajes relacionados con la materia que se imparte, es decir, cuánta química, cuánto latín, cuánta peluquería, cuánto inglés aprenden mis alumnos. El peligro en gestión de aula es creer que en una enseñanza obligatoria solamente existe el nivel académico. Y hay profesores que así piensan. Creen que la obligación, la misión del profesorado en niveles obligatorios es conseguir un excelente nivel académico. Es decir, conseguir, por ejemplo, que sepan mucho de inglés, que sepan mucho de plásticas, que sean mucho de... a mi juicio, si tenemos en cuenta los 5 niveles, el nivel académico es únicamente una consecuencia de los otros 4. Es decir, cuando yo consigo que mis alumnos estén en un clima interpersonal armónico, no haya conflictos, sino que por el contrario haya un clima interpersonal proclive al trabajo. Cuando consiga que no haya alumnos que tengan dudas sobre su propia valía, sino que me concentro en conseguir elevarles la autoestima a todos, independientemente de que tengan más capacidad intelectual o menos. Cuando me concentro e intervengo para mejorar los índices atencionales de la clase, los índices también motivacionales de la clase, la consecuencia es que sube el nivel académico y la gente estudia, se prepara, aprende y aprueba más. Por lo tanto, no hay un nivel sino 5, y de los 5 hay 4 que son causa del quinto, que es meramente una consecuencia.